siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pastor, ¿te parece si pasamos la ofrenda antes de empezar? ¿Sí? Sí. Pues vale, vamos a tomar entonces una alabanza de júbilo y aprovechamos para pasar el servicio de la ofrenda. Este niño, ¿vale? Gloria al Señor. Amén. Bien, que Dios les bendiga mucho a todos y a todas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues me decía el pastor que predicara hoy y la verdad que aparte de, como siempre digo, aparte de un gran privilegio, como es predicar su bendita palabra y dirigirse a la señora escogida, como decía el apóstol Juan, aparte de eso también es una gran responsabilidad, más si cabe, un día de pacto, un domingo. Amén. Pero yo voy a intentar traer un pequeño pensamiento en unos minutos, no sé cuánto será, lo que Dios quiera y el Espíritu diga. Amén. Y voy a intentar de traerles un pequeño pensamiento que Dios ponía en mi corazón desde hace unos días, ¿vale? Si ustedes tienen Biblia y me quieren acompañar, pueden venir conmigo al primer libro de Reyes, el capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Es un episodio triste, pero inevitable en la historia de este pueblo. Dice, Primera de Reyes 2, del 1 al 3. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amén. Lo voy a leer otra vez, ¿vale? Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé un hombre.
Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amén. Pues como decía, este es un episodio trágico en la historia de Israel, pero al mismo tiempo es un episodio inevitable. David mismo le dijo a Salomón: yo sigo el camino que todos los hombres siguen en la tierra, es decir, todos nacen y mueren en una fecha concreta. El rey David sentía que su cuerpo se estaba desgastando, que ya no le quedaban muchos días de vida, y él toma a su hijo Salomón y le da un consejo. Antes de esto, cuando David ya empieza a estar débil y se empieza a notar que ya no tiene el mismo vigor que en su juventud, su mujer Betsabé le ha tomado y le ha dicho: acuérdate que tú me prometiste que después de ti, Salomón mi hijo reinaría sobre Israel. David se acuerda de la promesa que le hizo a Betsabé y le dice: trae al sacerdote y trae al profeta y vamos a coronar a Salomón, a decirle a Israel que después de que este David muera, Israel tiene nuevo rey, mi hijo y tu hijo Salomón. Lo toman, le traen el asno y lo montan en el asno y lo llevan a pasear por la ciudad, que era el rito o la forma de anunciar que uno era el propio rey de Israel. Cuando nosotros vemos al Señor Jesús entrando en Jerusalén montado sobre un pollino de asna, nosotros lo vemos como un acto de humildad, y realmente lo era. Pero tenemos que tener en cuenta que Jesús, cuando estaba entrando con ese asno en Jerusalén, Él sobre todas las cosas estaba anunciando que Él es el rey de los judíos que había nacido. Porque no hubo ningún rey en toda la historia que entrase en Jerusalén con un caballo, porque Dios le dijo a Moisés en el libro de Deuteronomio: no compréis muchos caballos, porque los caballos son los animales de la milicia, el animal de la guerra, y yo os quiero a vosotros como un pueblo de paz. Por eso, aunque no compréis muchos caballos, comprad muchos asnos. Y la manera que tenían los reyes de proclamarse rey, o el pueblo de proclamar rey a un cierto hombre, era montándolo en un asno y entrando en Jerusalén con él. Por eso el pueblo los ciudadanos de Jerusalén lo entienden perfectamente y echan mantos y ramas a su paso gritando: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Ellos estaban reconociendo en ese momento al rey de los judíos. Sin embargo, no quiero irme del tema y quiero hablar de esto del consejo que le da David. Como decía, la lámpara de Israel, el rey David, se apaga y es el momento de tomar a su hijo Salomón y darle unas indicaciones. David está muriendo. Y imagínense si nosotros tuviéramos conciencia del tiempo que nos queda. Las palabras que utilizaríamos para hablar a una persona. Imagínate por un momento que te dicen, Dios no lo quiera, que tienes 3 días de vida. En ese momento tú asimilas la idea, y después de asimilar la idea, imagino que dirías: es muy poco tiempo y tengo que aprovecharlo al máximo. Solamente dirías las cosas importantes. Yo por lo menos, si me quedasen 3 días de vida, solamente diría las cosas importantes. No perdería tiempo haciendo tonterías, iría a lo verdaderamente importante, porque me urge, porque es una necesidad, porque el tiempo se acaba. Y eso es justamente lo que está haciendo David. Ha tomado a su hijo Salomón y ha gastado las palabras precisas y necesarias. El consejo que le está dando no tiene muchas palabras, tiene pocas palabras y cortas, pero contundentes y directas, para que Salomón las entienda y las pueda recordar bien cuando le haga falta recordarlas. ¿Y saben cuáles son las palabras de David que aconseja a su hijo Salomón? Esfuérzate, sé valiente y sé un hombre. Sé valiente y sé un hombre. Ese es todo el consejo que David le está dando a su hijo Salomón. Y cuando yo leía esto, mi mente inevitablemente se trasladaba a un episodio más o menos parecido. Cuando Moisés muere y Josué le tiene que suceder.
cuando él entiende que tiene que suceder al mayor profeta que había habido hasta el momento, que no ha habido nadie como él en señales y prodigios que hizo a ojos de todo Israel y de Egipto, que no había otro como Moisés a quien conociera el Señor cara a cara. Cuando Josué entiende que este muchacho tiene que suceder al profeta más grande que se ha levantado, la presión es grande, pero por si fuera poca la presión, vienen los ancianos del pueblo y le dicen: solamente pedimos una cosa de ti, que seas como Moisés, que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Si la presión era poca, ahora se aumenta. Y cuando Josué entiende que no solamente tiene que llevar a un pueblo de 2 millones de personas, que no solamente tiene que estar a la altura de las circunstancias, sino que además tiene que estar a la altura de Moisés, que ha dejado un listón muy alto, él se va a la presencia del Señor en oración y le pide un consejo. Y Dios le da el mismo consejo: esfuérzate y sé valiente para que yo esté contigo todos los días de tu vida como estuve con Moisés. Gloria al Señor. Amén. Os quiero hablar por un momento de la valentía. ¿Qué es ser valiente? ¿Qué le estaba diciendo Dios a Josué? ¿O qué le estaba diciendo David a Salomón cuando le estaba diciendo: sé un hombre y sé valiente? Yo pensaba que Josué tenía que librar muchas batallas en su vida, y cierto era. Y yo pensaba que Salomón iba a ser tan guerrero como David. David, fueron muchas las ocasiones en las que empuñó una espada, en las que tuvo que hacer gala de su valentía con Goliat, con los depredadores que venían a devorar a las ovejas de su padre. Y ahora le está diciendo: tú también sé valiente. Pero quiero hacer hincapié en lo que David le muestra a Salomón, que es la valentía. Dice: esfuérzate y sé un hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. Escucha, eso David a Salomón, pero mira lo que le dice Dios a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, la valentía de la que estaba hablando David y la valentía de la que le estaba hablando Dios a Josué no tiene nada que ver con la valentía tal cual la conocemos en el mundo. La valentía de Dios y la valentía del mundo son muy diferentes. Cuando el mundo habla de valentía, habla de imponer la voluntad propia. Pero cuando Dios habla de valentía, habla de decir: hágase tu voluntad y no la mía. Cuando el mundo habla de valentía, habla de alcanzar la gloria. Pero cuando Dios habla de valentía, habla de rechazarla y de decir: crece tú, que yo quiero ser más pequeño. Cuando Dios habla de valentía, cuando el mundo habla de valentía, habla de quedar por encima de los demás. Pero cuando nuestra Biblia habla de valentía, habla de considerar a los demás como superiores a uno mismo. Hay que ser valientes para guardar y para cumplir todo lo que nos ha escrito en este libro. ¿Saben que hay miles, si no millones de personas que no vienen a Dios sabiendo que Dios es la verdad, sabiendo que Dios es la única vida, sabiendo que Dios es el verdadero camino, por pura cobardía? Conozco un montón de gente que dice: yo no, porque eso significaría tener que luchar contra mis propios deseos, contra mi pereza, contra las cosas que tengo costumbre de hacer y Dios no quiere que haga. Eso se llama cobardía, hermanos. ¿Saben qué dice la Biblia? Que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Por eso Dios nos llama a ser valientes y a cumplir su voluntad sobre todas las cosas. Dijo Cristo: he venido a hacer tu voluntad, porque hacer tu voluntad me ha agradado. Hermanos, eso es una oración de valentía. Vamos a decir no a nuestros propios deseos y valientemente vamos a decir sí a los deseos y a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sé valiente para obedecer. Obedecer, o mejor dicho, desobedecer, es el pecado. No le busques más vuelta de hoja. ¿Sabes lo que es el pecado? Desobedecer a lo que Dios ha dicho que se debe hacer. Es decir, a ver si lo explico bien y no me malinterpretan ustedes, ¿vale? Matar es pecado, pero simplemente porque Dios ha dicho: tú matarás.
Mentir es pecado, simplemente porque Dios ha dicho no mentirás. Tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal es pecado, simplemente porque Dios ha dicho no comerás de su fruto. El pecado significa errar en el blanco, y el blanco es la voluntad perfecta, santa y buena de nuestro Dios. Cuando nosotros desobedecemos, pecamos. Gloria al Señor. Quiero deciros que el pecado es... También hoy necesito que ustedes tengan mucho tacto al interpretarme, porque a lo mejor digo cosas que parecen raras a primera instancia. El pecado es más diabólico que el diablo. El pecado es más dañino que el daño. El pecado es más tenebroso que todas las tinieblas. Y el pecado es más venenoso que todo el veneno del mundo. Satanás a mí no puede alejarme de Dios, porque Cristo ha dicho: yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas, y mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Los problemas no pueden apartarme de Dios. Dice Pablo: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Es decir, no solamente no me pueden alejar, sino que seguramente me acercan a Dios. Fíjate una cosa, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Lo dice Pablo, que pasaba muchas leves, como él decía, tribulaciones momentáneas. Pero cuando uno lleva 10 años, 3 años, 15, pasando una tribulación, Pablo dice, es leve y es ligera. Pero cuando uno la experimenta durante muchos años, dice, no es ligera, se me hace muy pesada, y no es leve, ya llevo muchos años con ella. Pero escucha cómo sigue el versículo: produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Amén. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? En comparación con el peso de gloria que produce en nosotros, esta tribulación es leve y esta tribulación es momentánea. Date cuenta, Pablo pone dos adjetivos a la tribulación y a la gloria. La tribulación es ligera, poco pesada, leve y es momentánea. Pero el peso de gloria es peso, es pesado y es eterno. Por eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. La tribulación es poca cosa y se va. La gloria es mucha cosa y se queda. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Los problemas no pueden alejarme de Dios, pero el pecado sí. Satanás no puede alejarme de Dios, el pecado sí. Dice el Señor en uno de los libros proféticos: vosotros habéis puesto una barrera entre vosotros y yo, pecando. Cuando David pega con Betsabé, escribe el Salmo 51 y dice: mi pecado está delante de mí. Es decir, David entendía que había un obstáculo que impedía su relación perfecta con Dios, y era el pecado, que cuando él intentaba tener comunión con su Dios, se plantaba en medio de ellos dos y lo alejaba de Dios. El pecado nos puede alejar de Dios, hermanos. Fíjate si es grave la cosa. Dice Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Y Pablo le dice a Timoteo: huye de tus pasiones juveniles. ¿Te das cuenta de la diferencia? Al diablo le resistes y huye. ¿Verdad? Muy bien. Al pecado no. Del pecado vale más la pena que huyas tú de él. ¿Saben por qué huyó José cuando vino Potifar con aquella propuesta indecente? Porque sabía que era un hombre. Y valía la pena más huir que enfrentarse a su pecado, porque le voy a decir una cosa, dice la Biblia: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Cada vez que tú intentes luchar con tu tentación, luchar con tu pecado, estás perdido, no tienes nada que hacer. Por eso Pablo dice a Timoteo: tú huye de las pasiones juveniles. Gloria al Señor. Había un hombre rico que buscaba un chofer que lo llevase a todos los sitios. Hizo varias entrevistas y él los ponía a prueba. Este es mi coche, vamos a llevarlo, y conduce. El aspirante al puesto se ponía al volante,
y conocía, se familiarizaba con el vehículo. Cuando daban la vuelta, este hombre rico le decía: ¿conoces ya cómo frena, cómo acelera? ¿Lo conoces todo? Sí. Pues ahora vamos a un precipicio y quiero que me dejes todo lo más cerca del precipicio que puedas. Coge mucha velocidad y cuando lleguemos al precipicio te paras. A ver cuántos metros eres capaz de dejarme sin que nos caigamos. Y uno decía: yo llego a 10 metros. A los 10 metros pego frenazo y no nos caemos. Otro llegó y dijo: yo te lo apuro más, yo llego a 5. El otro dijo: no, yo voy a llegar a los 3 metros. Cuando vino un hombre nuevo, un cuarto aspirante, y le dijo la misma prueba, este hombre dijo: pero ¿por qué voy a hacer yo esa tontería? No quiero acercarme tanto al precipicio a alta velocidad, no sea que vaya a frenar, los frenos fallen y nos despeñemos por el precipicio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuanto más lejos del precipicio, mejor. Amén. Que cuanto más lejos del pecado, mejor. Si tu ojo te es ocasión de caer, no luches contra él, arráncalo y échalo de ti, porque es mejor entrar ciego al reino de los cielos que ir con todos tus miembros al infierno de fuego. Gloria al Señor. José huyó porque sabía que era un hombre y que la tentación podía más que él. El pecado, hermanos, es lo único que nos puede separar de Dios. Gloria al Señor. ¿Pueden decir aleluya? Aleluya. Todos hemos pecado. Voy a terminar ya que llevo 18 minutos y pensaba estar menos. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos una ventaja: no pequéis, pero si pecáis tenéis abogado para con el Padre. Tenemos un sumo sacerdote que no tiene, como los demás, necesidad de ofrecer cada día sacrificio por sus propios pecados y luego por los nuestros. Él se ofreció a sí mismo una vez para siempre en rescate por todos. Amén. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria al Señor. Amén. Por eso quiero decirte, y terminar ya con esto, de verdad que ya paró el tiempo y todo. Con este pensamiento, cuando lo recibía o lo escribía, el Dios Padre me hace entender que tengo que ser valiente para guardar su voluntad. El Dios Hijo me hace entender que solamente puestos los ojos en Él puedo alcanzar el modelo y el ejemplo perfecto de un hombre que no peca. Y el Espíritu Santo me dice que solamente acercándome a Él y dándole el dominio de todo mi ser, puedo llegar a ser cada día más parecido a Cristo. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Dejamos al pastor con nosotros con un aplauso al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Jesús. Amén. Amén. Y la palabra del Señor en su boca, en el nombre de Jesús. Apagamos la luz ahí atrás, Jesús.